Buen día, hermano, hermana, bienvenido a este tiempo de reflexión que es virtual, pero sabe que también es presencial cada domingo a las 11 de la mañana para celebrar, para alabar al Señor, para cantar, para vernos en el templo metodista de Avenida Rivadavia 4050 del barrio de Almagro en la ciudad de Buenos Aires. El texto que compartimos para este domingo es el texto que encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, acordate, Lucas 14, versículos del 7 al 14 también. Y lo que cuenta el texto es lo siguiente. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos puede venir a decirles, dale tu lugar a este otro, entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pásate a un lugar de más honor, así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido, decía Jesús. Y también dijo al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y así quedarás ahí recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, cojos y ciegos, y serás feliz, pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten, termina diciendo el Señor. Ahora digo, si bien todos los seres humanos, al menos en Occidente, obedecemos a las mismas pautas culturales y a las mismas convenciones y convencionalismos, los mismos dependen en gran medida de los lugares socioeconómicos en los que nos desenvolvemos, con quienes interactuamos y con quienes esperamos resultados en la vida. Parte de esto lo viví hace unos años en Suiza, trabajando un par de meses con la iglesia metodista de allí, y que tenía que ver con la forma de saludarse. Un dato que parece menor, pero que en realidad en el contexto era muy importante. Un dato que uno cree que es cultural, pero a los niños se les daba la mano, aun siendo pequeños, nunca un beso. Si era un hermano o hermana en la fe en la iglesia, tres besos. O si no, ni siquiera tenías contacto de ningún tipo. Así como uno descubre de forma más cruel ciertos códigos que existen en otros lugares, ¿sí? Me acuerdo hace muchos años trabajando en pastoral carcelaria, me decía uno de los presos que básicamente parte del entrar en ese círculo mafioso y demás, en ciertos sectores donde se delinque, era acuchillando a alguien. Uno tenía que demostrar que era digno de ese saludo de los que compartían la cárcel, acuchillando o amenazando a alguien de muerte. ¿No? Digo, terribles, esas antesalas del infierno. El significado de estos códigos obviamente siempre remite a una violencia instalada que a veces vemos solo como algo lejano. Creo que el estar con ellos, con estos hombres y hermanos en particular en la pastoral carcelaria, me recordó que las convenciones humanas trabajan de una forma u otra a contrapelo del Evangelio. En este ejemplo dado lo hacen de forma brutal. Y quizás el ejemplo sea extremo, pero tratemos de aprovecharlo para comprender lo que hoy el Señor nos quiere decir en este contexto, en este tiempo y en nuestras vidas. El dato que estructura la enseñanza de hoy es el de la mesa compartida, como muestra la enseñanza. Lugar que, al decir de una colega mía en la ciudad de Córdoba, es un lugar en la mesa donde los cristianos y cristianas nos mostramos tal cual somos. Lo cotidiano, la mesa de fiesta, la de grandes banquetes, ahí mostramos quiénes somos. Y yo les propongo que veamos entonces tres elementos de los cuales hablábamos al principio para captar este desafío del Señor.
Fíjate los primeros versículos del 7 al 10 y te los recuerdo como dice, ¿sí? Al ver Jesús como los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal porque puede llegar otro invitado más importante. Y el que te invitó a los dos puede venir a decirle, dale tú este lugar al otro, entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pásate a un lugar de más honor y así recibirás honor delante de las demás personas que están. Y yo creo que esta es una mirada posible que es desde los lugares socioeconómicos. En una sociedad donde sus miembros buscan ser reconocidos todo el tiempo y de estos modos valorados, los lugares públicos que escogemos para ubicarnos no son casuales. La cercanía con los estratos de poder, tus amigos importantes, marcan también qué clase de persona sos o qué clase de prebendas tenés para actuar, aunque los amigos elegidos no sean del todo pro vos, es bueno que otros sepan que tenés contactos de fuerza y presión. No hace falta estar en un barrio violento de condiciones mafiosas y marginales para darnos cuenta de esto, ¿verdad? Algo importante para que recuerdes en tu vida, en esta enseñanza de Jesús, casi una parábola en su estilo literario, es que quien piensa en exaltarse a sí mismo frustra el plan de Dios y pretende arrebatarle su gloria, como dice un especialista en este tema, ¿sí? Quien piensa en exaltarse a sí mismo frustra el plan de Dios y pretende arrebatarle su gloria. De este modo, la posición válida del seguidor de Jesús es aquella que imita en toda la condición de su Señor, esto es, actitud de servicio y humillación todo el tiempo. La pregunta elemental para nuestra vida ¿es este lugar que asumimos para nuestro actuar cotidiano algo así, diríamos, como jugar a perder todo el tiempo? ¿O verdaderamente a la menor oportunidad sacamos las credenciales de gente importante por el mero hecho de conocer a personas influyentes en nuestra sociedad y contexto? ¿Cómo te ves vos con esto? ¿Cómo te reconoces como parte de esto? Digo, una pregunta que creo que es válida hacernos. Los versículos 12, 13 y 14 sigue, y te lo recuerdo, dijo también al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o cena, no invites a los amigos, hermanos, parientes, etcétera, porque ellos te van a invitar y así vas a quedar recompensado. Al contrario, cuando te inviten a un banquete, cuando vos invites a un banquete, invita a los pobres, inválidos, cojos y ciegos, y vas a ser feliz, porque ellos no te pueden pagar, pero vos vas a tener tu recompensa el día en que los justos resuciten. Y yo creo que este es el otro planteo, ¿no? ¿Con quiénes interactuamos? Está claro en este versículo que disponernos a actuar fuera del lugar de privilegio que nuestro tiempo nos propone es evidentemente una tarea de la cual solo Dios te recompensa. Esto es, recompondrá lo vivido literalmente hablando. Jesús presenta un esquema de sociedad que es radicalmente distinto, un esquema donde los bienes adquiridos no se posean de manera absoluta, sino que tengan una función social en la administración de sus bienes. Los que más tienen no deben perder entonces de vista a los más necesitados, algo así como la parábola de Lázaro y el rico en Lucas en el capítulo 16, un poquito más adelante. Parafraseando a Juan Wesley, generador de este movimiento wesleyano que después se convierte en el movimiento metodista, uno debe decir que el dinero no es ni bueno ni malo, pero en manos de los hijos de Dios es una herramienta excelente de generosidad para los que no tienen nada y esperan todo en la vida. Una de las preguntas posibles entonces que nos podemos hacer leyendo el texto es ¿en quiénes invertís tu tiempo, ganas y dinero a diario? No nos olvidemos que para las cosas que queremos, estos tres factores siempre están: el tiempo, las ganas y el dinero. Por ende, lo más profundo de la pregunta nos lleva a la otra. ¿Cuáles son las cosas que querés y anhelás para tu vida? ¿Es el Evangelio algo que te ayuda a solucionar la pregunta? ¿O ni siquiera dejas que se meta con tus ganas, deseos, tiempo y dinero? Y por último, me quedo con los resultados que esperamos en la vida.
Esto que dice el versículo 11, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Esta frase propia del pensamiento proverbial de los Salmos o el Eclesiastés tiene que ver con esta profundidad de enseñanza de Jesús de la cual siempre hablamos cada domingo. Jesús no enseña simples normas de etiquetas o comportamiento social para sentarse a la mesa. Lo suyo es una clase práctica en un hecho cotidiano y simple del cómo pertenecer al reino, entendiendo que este reino no va a dejar necesariamente parados en lugares donde otros no desean ni anhelan. Por ende, ¿cómo es la mesa cotidiana que compartís en tu casa? ¿Quiénes entran? ¿Quiénes te quedan afuera? ¿Qué actitudes conviven en esta mesa? ¿Cuáles quedan desterradas de tu mesa? Porque la fe es esa cotidianeidad que vivís naturalmente. Y que sea así, que nos podamos preguntar esto abierta y honestamente, y que el buen Señor te dé sabiduría en todo tiempo para ser consciente de los resultados que esperás con tus relaciones cotidianas en donde pones tu tiempo, tus ganas y tu dinero en juego. Amén. Que así sea.